Cada año, el 31 de octubre, el mundo se transforma. Las calles brillan bajo el parpadeo de las linternas de calabaza. Los disfraces desdibujan la línea entre los vivos y los muertos. Y por una noche, lo extraño, lo inquietante y lo inexplicable se sienten un poco más cerca de casa. Pero mientras la mayoría de nosotros recuerda Halloween por sus risas, sus dulces, sus sustos inofensivos, para otros esta noche se convirtió en algo completamente distinto. Bajo las máscaras y la travesura hay historias que pocos se atreven a contar. Desapariciones que llegaron a los titulares, tragedias que golpearon sin aviso y misterios que siguen sin resolverse hasta hoy. Algunos dicen que es coincidencia, que la oscuridad de Halloween es meramente simbólica. Otros no pueden evitar preguntarse si hay algo en esta noche, algo que atrae lo impensable desde las sombras. Esta noche vamos a adentrarnos en esa oscuridad. Vamos a viajar a través de las décadas, descubriendo las historias reales que convirtieron Halloween en una noche de dolor, horror y preguntas sin respuesta. Porque a veces, las historias más aterradoras no son las que inventamos, son las que realmente sucedieron. La leyenda del dulce envenenado es quizá la historia de terror más común que escuchamos cuando llega Halloween, pero en algunos casos, estas leyendas están basadas en hechos reales. La historia de Kevin Tostan es una trágica. El 31 de octubre de 1970, Kevin Tostan, de 5 años, salió a pedir dulces igual que cualquier otro niño de su vecindario en Detroit. Sin embargo, apenas unos días después, entró en coma y nunca volvió a despertar. Se encendieron alarmas sobre los dulces que comió, ya que la familia del niño afirmó que había estado comiendo sus dulces de Halloween antes de volverse inconsciente. Los rumores sobre dulces manipulados ya estaban muy presentes en Estados Unidos, y se creyó que Kevin pudo haber sido víctima de uno de estos casos. La policía inspeccionó y analizó los dulces y encontró rastros de heroína espolvoreados sobre su botín, lo que hacía completamente posible que fuera obra de una persona enferma tratando de envenenar niños. Sin embargo, cuando los doctores escucharon que se habían encontrado rastros de heroína en los dulces, sintieron que algo no cuadraba. Si Kevin solo hubiera consumido pequeñas trazas de la droga, no era probable que muriera tan repentinamente. Para una reacción tan inmediata, la dosis que consumió tenía que haber sido mucho mayor. Así que las autoridades solicitaron una autopsia, y lo que encontraron dejó claro que alguien estaba ocultando información clave. La cantidad de narcóticos encontrada en el sistema de Kevin era mucho mayor de lo inicialmente esperado, y se acercaba más a la cantidad contenida en una cápsula. Cuando se informó a la familia sobre este hallazgo, se derrumbaron y confesaron la verdad. El día que colapsó, Kevin había estado en casa de su tío. El niño encontró el escondite de drogas de su tío y accidentalmente se tragó una cápsula de heroína, creyendo que era un dulce. La cantidad fue demasiado para su pequeño cuerpo, y lo mató en cuestión de días. Por miedo a las consecuencias para su hermano, la madre de Kevin decidió espolvorear heroína sobre los dulces de su hijo para que pareciera que un desconocido estaba intentando envenenar niños. Y aunque la muerte de Kevin fue accidental, nuestra siguiente historia confirma que los dulces adulterados en Halloween sí existen. Sin embargo, no siempre son extraños quienes intentan envenenar niños. La noche de Halloween de 1974, Timothy O'Brien, de 8 años, salió a pedir dulces con su padre y algunos vecinos en Houston, Texas. Cuando llegó a casa, antes de irse a dormir, pidió comer algunos de los dulces que había recolectado. Después de comer algunos Pixie Sticks, su estómago comenzó a doler y empezó a vomitar y tener convulsiones. Para cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde. La autopsia reveló que Timothy había sido envenenado con cianuro. Los padres de los otros niños que habían estado con Timothy esa noche entregaron sus dulces, y al examinarlos, la policía descubrió que los Pixie Sticks habían sido abiertos y parcialmente rellenados con suficiente cianuro para matar a 2 o 3 adultos. La policía sospechó de Ronald O'Brien, el padre de Timothy, desde el principio. Ronald era considerado un padre amoroso por amigos y vecinos, así como un miembro valioso de la comunidad, activamente involucrado en la iglesia. Pero había algo en todo esto que no se sentía del todo correcto, porque esa noche de Halloween estaba lloviendo. Los padres solo llevaron a sus hijos a unas pocas casas. Cuando se le preguntó de qué casa creía que había salido el dulce envenenado, primero dijo que no recordaba. Según los vecinos que estaban con él esa noche, ellos no habían visto a nadie en ninguna casa repartiendo Pixie Sticks. El dulce había venido del propio O'Brien, quien se había quedado atrás del grupo por un momento.
supuestamente regresando a una casa que al principio parecía vacía. Dijo que después de tocar y no recibir respuesta, el grupo continuó, pero que alguien abrió la puerta unos momentos después, así que O'Brien regresó para hablar con esa persona y recibió los pigs y sticks. O'Brien dijo a la policía que en realidad no vio la cara del vecino, ya que la puerta solo se abrió lo suficiente como para entregarle los dulces. Cuando la policía revisó al propietario de la casa, resultó que él estaba trabajando hasta las 11 de la noche esa noche de Halloween, lo que significaba que la casa estaba realmente vacía cuando Timothy y su padre pasaron pidiendo dulces. El vecino, Courtney Melvin, era un controlador aéreo, y su coartada fue confirmada por más de 200 testigos que lo vieron en el trabajo hasta tarde esa noche. La policía no entendía por qué O'Brien regresaría a una casa que parecía vacía, o por qué aceptaría dulces de alguien sin siquiera ver su cara o hablarle. Pero mientras investigaban más, encontraron más razones para creer que él estaba detrás de todo esto. Ronald O'Brien tenía una enorme deuda. Debía más de $100,000 y nunca parecía tener un trabajo estable. Pero había una pieza de información que conectaba toda la historia. O'Brien había contratado varias pólizas de seguro de vida para sus 2 hijos, con un valor aproximado de $60,000. De hecho, la mañana después de la muerte de Timothy, había llamado a las compañías de seguros para iniciar el papeleo para cobrar el dinero. Testigos también colocaron a Ronald O'Brien en una tienda de químicos en Houston unos días antes de Halloween, y aunque se fue sin comprar nada, había estado preguntando sobre comprar cianuro. Toda la evidencia apuntaba a Ronald. Fue acusado de envenenar a su hijo e intentar cubrir el crimen envenenando a otros niños, incluyendo a su hija de 5 años. De esta manera, podía hacer que pareciera un caso aleatorio de dulces contaminados en Halloween y cobrar el seguro de sus hijos para cubrir parte de su deuda. El 5 de noviembre de 1974, Ronald O'Brien fue arrestado y acusado de un cargo de asesinato capital y 4 cargos de intento de asesinato. Como la mayoría de los juicios que involucran el asesinato de niños, este caso atrajo mucha atención mediática, y O'Brien fue conocido como The Candyman. O'Brien se declaró no culpable. Varios testigos se presentaron con información sobre su interés y consultas sobre cianuro. Esto incluía un químico al que había llamado para preguntar cuánta cantidad sería fatal para un ser humano, así como familiares que recordaban haberlo escuchado hablar abiertamente sobre el cianuro y cómo podría matar a una persona. La esposa de O'Brien también declaró que no sabía de las pólizas de seguro tomadas a nombre de sus hijos. O'Brien nunca cambió su declaración y continuó defendiendo su inocencia. La defensa mencionó los mitos sobre dulces de Halloween envenenados, pero como dijimos al inicio, estas historias son mayormente mitos y leyendas urbanas, y hay muy pocos casos documentados de dulces realmente envenenados en Halloween. El 3 de junio de 1975, Ronald O'Brien fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a muerte por inyección letal. Fue ejecutado el 31 de marzo de 1984, casi 10 años después de matar a su hijo Timothy. Hasta su último día mantuvo su inocencia. Pocas estrellas de cine de finales de los años 80 eran tan emocionantes y queridas como River Phoenix. Pero el 31 de octubre de 1993, la estrella de cine murió trágicamente afuera del club Viper Room en Los Ángeles, a la corta edad de 23 años. Para entonces, pocas personas sabían que Phoenix usaba drogas. Se había convertido en un nombre popular a los 16 años, después de aparecer en Stand By Me, y para el mundo exterior, parecía ser una joven promesa en ascenso. Phoenix siguió su éxito con Running on Empty, por la cual fue nominado a un premio de la Academia, y Indiana Jones and the Last Crusade, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford, pero los amigos cercanos de Phoenix observaban con preocupación cómo su consumo de drogas aumentaba. Parecía diferente. Incluso Phoenix parecía saber que necesitaba alejarse de las drogas y el alcohol, y, según informes, se mantuvo sobrio durante 2 meses mientras filmaba Dark Blood en Utah y Nuevo México, en 1993. Pero su sobriedad no duró. Cuando Phoenix regresó a Los Ángeles a finales de octubre de 1993, casi inmediatamente comenzó una fuerte recaída. El 30 de octubre, Phoenix fue al Viper Room con su hermano Joaquín, su hermana Rain y su novia Samantha Mathis. Durante la noche consumió una mezcla fatal de drogas que incluía cocaína y morfina. Y mientras un guardia lo escoltaba fuera del club en las primeras horas de la mañana, Phoenix cayó al suelo y comenzó a convulsionar.
here, please. You must get over here, please. Okay, take it easy, okay? Okay, no, I think he had Valium or something. I don't know. Please, because he's dying, please. Aunque su hermano llamó rápidamente al 911, ya era demasiado tarde. River Phoenix murió a la 1:51 de la mañana del 31 de octubre, apenas 2 meses después de cumplir 23 años. La noche del 31 de octubre de 1963, más de 4,000 personas estaban reunidas en el Coliseo de los Terrenos de la Feria Estatal de Indiana para ver una presentación de Holiday on Ice. Sin embargo, mientras esto sucedía, gas licuado de petróleo estaba filtrándose de un tanque que se encontraba almacenado con varios otros en una sala de suministros, debajo de una parte de las gradas. Poco después de las 11 de la noche, el gas entró en contacto con una máquina de palomitas en el área de concesiones, causando una enorme explosión que mató a muchas personas sentadas arriba de esa sala y causó daños significativos a las gradas. La explosión resultante lanzó al público asientos y losas de concreto del piso, de un área de 210 metros cuadrados alrededor del pasillo 13, por el aire y hacia la pista de hielo. Las víctimas cayeron hasta 18 metros de distancia. Trozos de concreto cayeron sobre las áreas llenas de espectadores por todos lados. Algunos espectadores en palcos cayeron al hoyo de la explosión y quedaron aplastados cuando una pared de soporte colapsó y otros 150 metros cuadrados del piso se hundieron. Unos minutos después, mientras los sobrevivientes evacuaban, los tanques de propano restantes causaron una segunda explosión. Una bola de fuego se elevó desde el cráter hasta el techo, quemando a quienes se habían acercado después de la primera explosión y carbonizando a los que habían caído en el hoyo. El público permaneció sorprendentemente calmado mientras abandonaba el Coliseo. Algunos se quedaron para ayudar a los artistas y al personal a atender a los heridos y liberar a sobrevivientes atrapados. La policía, el departamento de bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja, el Ejército de Salvación y cientos de voluntarios usaron autobuses, ambulancias y autos privados para transportar a los heridos a los hospitales de la zona. Los rescatistas establecieron un hospital temporal en el establo de ganado y la oficina del forense instaló una morgue temporal sobre el hielo. Después de que todos los demás métodos fallaron, el Departamento de Bomberos de Indianápolis finalmente llevó una grúa móvil al Coliseo para levantar las losas de concreto que aún cubrían víctimas. 54 personas murieron en el acto por impacto, escombros voladores y quemaduras. El número de fallecidos eventualmente llegó a 74. Aproximadamente otras 400 personas resultaron heridas, algunas permanentemente. El gran jurado del condado de Marion acusó al jefe de bomberos del estado, al jefe de bomberos de Indianápolis, al gerente general y al gerente de concesiones de la Corporación del Coliseo de Indianápolis, y a varios oficiales del proveedor de gas licuado, por cargos que iban desde negligencia en el cumplimiento del deber hasta homicidio involuntario. Sin embargo, la única condena, al presidente de Discount Gas Corporation por agresión y lesiones, fue posteriormente revocada por la Corte Suprema del Estado de Indiana, y los cargos contra todas las demás personas eventualmente fueron retirados. En la tarde del 22 de octubre de 1926, 2 estudiantes de la Universidad McGill visitaron el camerino de Houdini. Según los informes, Houdini estaba revisando su correo cuando uno de los estudiantes, Hor Gordon Whitehead, le preguntó a Harry si realmente podía soportar cualquier golpe en el abdomen, como el mago había afirmado antes. Harry respondió que sí, si se le daba tiempo para prepararse, momento en el que Whitehead lo golpeó 4 veces en el abdomen, bajo la impresión de que Houdini ya había tensado los músculos para recibir el golpe. Durante toda la noche, Houdini actuó con un gran dolor. No pudo dormir, y permaneció con dolor constante durante los siguientes 2 días, aunque no buscó ayuda médica. Cuando finalmente vio a un doctor, Harry tenía fiebre de 38,9 grados y apendicitis aguda. Le recomendaron ir al hospital para una cirugía inmediata. Sin embargo, Harry decidió completar su show esa noche como estaba planeado. Cuando Harry llegó al escenario, su fiebre había subido a 40 grados. Estaba exhausto y con dolor, y sus asistentes frecuentemente tuvieron que intervenir y ayudarlo. Miembros del público dijeron que Harry perdió sus tiempos y parecía apurado. A mitad del tercer acto, Houdini pidió a su asistente bajar el telón, ya que no podía continuar. Cuando el telón cayó, Harry se desplomó donde estaba y tuvo que ser llevado de regreso a su camerino. Siguió negándose a recibir atención médica hasta la mañana siguiente, cuando Bess insistió en que fuera al hospital. Harry cedió y le removieron el apéndice. Sin embargo, ya se había roto
y los doctores no tenían muchas esperanzas de salvarlo. El 31 de octubre de 1926, rodeado de su esposa y su hermano, Harry Houdini murió. El funeral de Houdini se llevó a cabo el 4 de noviembre de 1926 en Nueva York, con más de 2.000 dolientes presentes. Fue enterrado en Queens, Nueva York, en el cementerio Machpelah, con el escudo de la Sociedad de Magos Americanos grabado en su tumba. De hecho, la sociedad continúa realizando su ceremonia de la varita rota cada noviembre en la tumba de Houdini. El 29 de octubre de 2022, miles de jóvenes se reunieron en Itaewon, un distrito vibrante en el centro de Seúl, para celebrar Halloween. Una multitud enorme, estimada en decenas de miles, llenó las estrechas calles de Itaewon. La infraestructura del área no pudo manejar una cantidad tan grande de personas, y la falta de control organizado de la multitud rápidamente se convirtió en caos. A medida que la densidad de la multitud aumentó, la gente quedó atrapada sin salida. La situación se salió de control, y la avalancha humana resultó en pánico generalizado y asfixia. Los trabajadores de emergencia llegaron a la escena, pero el número abrumador de víctimas hizo que los esfuerzos de rescate fueran extremadamente difíciles. La estación de policía local y la estación de policía de Yongsan fueron criticadas por su respuesta tardía y falta de preparación adecuada. La tragedia dejó una marca imborrable en Corea del Sur, particularmente entre los jóvenes. Las familias lloraron la pérdida de sus seres queridos, y el desastre provocó duelo y indignación nacional. El gobierno metropolitano de Seúl y el gobierno de Corea del Sur enfrentaron un intenso escrutinio con llamados a rendición de cuentas por parte del público y los medios. Procesos legales siguieron, con el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, examinando los roles de las autoridades locales y organizadores del evento. Kim Kwang-ho, el jefe de la policía de Seúl, enfrentó cargos, pero un tribunal lo absolvió en 2024. En respuesta, las familias de las víctimas pidieron a los fiscales apelar la decisión. El incidente también provocó amplias discusiones sobre la densidad de multitudes y la importancia de la planificación adecuada para eventos masivos. Se establecieron memoriales en Itaewon para honrar a las víctimas, sirviendo como recordatorio sombrío de las vidas perdidas. El 20 de octubre de 2012, una fiesta de Halloween en Pensilvania se convirtió en una historia de terror cuando una niña de 9 años, que llevaba un disfraz blanco y negro, fue confundida con una mofeta y le dispararon por un familiar. Alrededor de las 8:30 de la noche, un miembro masculino de la familia disparó contra la niña, quien llevaba un disfraz negro que incluía un gorro negro con un adorno blanco, creyendo que era una mofeta. La niña estaba en una fogata de Halloween en la casa de un familiar, y se dijo que estaba jugando sobre una colina cuando la dueña de la casa la confundió con una mofeta. La mujer le pidió a su hijo, el primo de la víctima, que disparara a la criatura. Siguiendo la instrucción, el joven disparó su escopeta. La niña de 9 años sufrió heridas en el hombro y el abdomen, y fue llevada al hospital para someterse a cirugía. Las personas que vivían en el tranquilo vecindario rural dijeron que la familia nunca había causado problemas, pero que definitivamente deberían haber sabido que no se debe disparar tan cerca de las casas. Los vecinos también expresaron confusión sobre cómo alguien podría confundir a una niña de 9 años vestida con un disfraz con una mofeta, un animal que suele ser mucho más pequeño que un humano promedio. El tirador no estaba bajo la influencia del alcohol en ese momento, y no se realizaron arrestos. Es seguro decir que la decoración de Halloween realmente se ha convertido en una muestra de riqueza. Las calabazas solitarias en el escalón de la entrada para dar la bienvenida a los niños han evolucionado a exhibiciones impresionantes y elaboradas, incluso mientras las visitas de Trick or Treat han disminuido en los últimos años. Las casas más modestas colocan una calavera de plástico y telarañas, pero algunos vecinos más exuberantes van con todo: esqueletos de tamaño real, ataúdes y zombies. Quizás esta evolución hacia decoraciones más realistas y macabras es lo que llevó a un inquietante incidente en un tranquilo pueblo de Delaware en 2005. El cuerpo sin vida de una mujer colgando a la vista pública fue confundido con una decoración de Halloween y permaneció así durante horas. El 26 de octubre de 2005, el cadáver de una mujer de 42 años quedó suspendido a la vista del público por horas en Frederica, Delaware, porque su cuerpo sin vida fue asumido como una decoración más de Halloween. La mujer, no identificada públicamente, se ahorcó en un árbol ubicado frente a una calle medianamente transitada y cerca de varias casas, su cuerpo colgando a unos 15 pies del suelo. Podía observarse con facilidad desde los autos que pasaban.
Vecinos dijeron que la gente notó el cuerpo alrededor de las 7:30 de la mañana, pero lo descartaron como una broma o decoración festiva. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, algunos se preocuparon al ver que parecía demasiado real. Las autoridades fueron llamadas y llegaron a las 11 de la mañana para comenzar el proceso de examinar la escena y retirar el cuerpo. La mujer vivía aproximadamente un cuarto de milla del lugar donde fue encontrada, y tristemente había terminado con su propia vida. Lamentablemente, confundir cadáveres reales con decoraciones de Halloween no es un caso aislado. En 2012, una familia en Denver se molestó con su cartero local por no notar que un supuesto muñeco en las escaleras era en realidad un hombre fallecido. El 2 de noviembre, Dale Porch, de 46 años, regresaba de un turno nocturno y colapsó justo antes de llegar a su puerta. Más tarde esa mañana, el cartero entregó el correo, pero no notó nada extraño. A pesar de que ya era 2 de noviembre, pensó que el dueño no había quitado su decoración de Halloween y asumió que el cuerpo era un adorno muy realista. No reportó nada y continuó con su trabajo. Horas después, cuando la familia no logró comunicarse con él, descubrieron su cuerpo sin vida. Junto con el correo del día en su buzón, la familia reportó el incidente, diciendo que el cartero debió haberse dado cuenta de que era un hombre real y no una decoración. El cartero afirmó simplemente no haberlo visto bien. El servicio postal respaldó al cartero, quien quedó muy afectado tras descubrir que había ignorado a alguien que necesitaba ayuda. La familia, sin embargo, siente que él debió haber sido más consciente y notado al hombre muerto frente a él. Jeremy Jordan era un estudiante de secundaria de 17 años que vivía con su abuelo Joseph en Cass Lake, Minnesota. Había crecido con su abuelo desde que era un bebé, y su tía, Alexandra Tanner, también lo ayudó a criar. Jeremy era un jugador de baloncesto prometedor que esperaba eventualmente jugar a nivel universitario. El 31 de octubre de 2016, Jeremy hizo planes para ir a una fiesta de Halloween con algunos amigos en un pueblo cercano. Justo antes de las 9 de la noche, comenzó a prepararse, y unos minutos más tarde, un amigo llegó a recogerlo. Jeremy y su amigo condujeron 20 minutos hasta Bemidji para asistir a una fiesta en el complejo de apartamentos de Washington Avenue, ubicado en Sexta Calle y Wood Avenue Southeast. La hermana mayor de Jeremy, Jasmine, vivía en Bemidji y esperaba verlo en la fiesta. Cerca de la medianoche, Jeremy y algunos amigos salieron a fumar cigarrillos cuando, sin advertencia, Jeremy salió corriendo. No dio ninguna explicación y se fue sin decir una palabra. Sus amigos pensaron que su comportamiento era extraño. Jasmine y los amigos fueron tras él para buscarlo, pero no lograron encontrarlo. Pensaron que quizás ya no quería estar en la fiesta y trató de regresar a casa. Sin embargo, Jeremy nunca regresó. De hecho, nunca más se le volvió a ver. Perros rastreadores siguieron su rastro por varias cuadras, pero lo perdieron en la intersección de Sexta Calle y Wood Avenue Southeast. Se cree que pudo haber subido a un vehículo en ese punto. Durante 9 años, se han realizado múltiples búsquedas para encontrar cualquier rastro, pero los investigadores no están más cerca de descubrir a dónde corrió Jeremy, ni por qué nunca más apareció. La familia cree que es poco probable que se haya escapado. Se sospecha que algo le ocurrió esa noche. Desde julio de 2024, vallas publicitarias con el rostro de Jeremy han sido colocadas en todo Minnesota como parte de una campaña de la Oficina Estatal para Personas Indigentes Desaparecidas y Asesinadas, con la esperanza de que alguien brinde información que pueda abrir una pista. Hasta ahora, el caso parece estar en el mismo punto. Hyun Jung Song, a veces llamada Cindy, era originaria de Seúl, Corea del Sur, pero se mudó a Estados Unidos en 1995 para cursar los últimos años de preparatoria y universidad. Era estudiante de arte en su último año en la Universidad Estatal de Pensilvania. La noche de Halloween de 2001, Song llevaba puesto un disfraz de coneja y fue a una fiesta en un club nocturno cerca del campus. Alrededor de las 2 de la mañana, dejó la fiesta con algunos amigos y fueron a la casa de otro compañero. Tras un par de horas, algunos de sus amigos la dejaron en su apartamento antes de irse a sus propias casas. Esa fue la última vez que se le vio. El 4 de noviembre, sus amigos reportaron su desaparición después de intentar contactarla por días sin tener respuesta. La policía ingresó a su apartamento y descubrió que la mayoría de sus pertenencias estaban ahí, incluyendo su teléfono y las pestañas postizas que había usado en la fiesta, confirmando que Song sí llegó a su casa. Pero el disfraz que llevaba no estaba, y tampoco su bolsa ni sus llaves.
lo que sugiere que salió poco tiempo después de entrar. Como su teléfono y otras pertenencias estaban ahí, no parecía que hubiera empacado y huido. Tampoco había signos de lucha o delito, por lo que es posible que haya salido voluntariamente, quizá a una tienda 24 horas cerca de su departamento, pero nunca regresó. Aunque recientemente había terminado con su novio, sus amigos dijeron que estaba bien, y no parecía que fuera a huir o hacerse daño. Había bebido esa noche, pero no había tomado drogas según sus amigos, y parecía estar en buen estado cuando la dejaron. La primera pista vino de una mujer en Filadelfia, a unas 200 millas del apartamento de Song. Afirmó haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Song en un auto con un hombre en el distrito de Chinatown. Dijo que la mujer pedía ayuda, pero cuando se acercó, el hombre le dijo que se fuera y se marchó. Los investigadores siguieron la pista, pero las declaraciones cambiaron demasiado y no se pudieron verificar. El hombre nunca fue identificado, y la policía quiere interrogarlo, aunque no es oficialmente sospechoso. La pista más fuerte llegó cuando Paul Weekly, un informante, proporcionó información perturbadora sobre un hombre llamado Hugo Zelensky, quien había sido arrestado por robo. Cuando le preguntaron por Song, Zelensky dijo a la policía que él y Michael Keroxy la vieron la noche en que desapareció, pero la confundieron con una trabajadora sexual y la secuestraron. Afirmó que la mantuvieron cautiva hasta que murió. Al registrar su propiedad, se encontraron restos humanos quemados y enterrados en su patio. Kerovsky no pudo confirmar la historia porque era uno de los cuerpos encontrados. Zelensky fue declarado culpable de asesinato por los restos encontrados en su propiedad, pero nunca se hallaron restos de Hyun Jung Song. Sigue siendo sospechoso en su desaparición, pero no hay pruebas suficientes para vincularlo. Hubo mucha controversia alrededor del caso. Grupos del campus criticaron la investigación, diciendo que no se estaba haciendo lo suficiente. Pero la verdad es que sin cuerpo ni escena del crimen, la policía tenía muy poco en qué apoyarse. Song sigue desaparecida hasta hoy y el caso permanece sin resolver. Pamela Hobley y Patricia Spencer eran dos estudiantes de secundaria de Oscoda, Michigan. El 31 de octubre de 1969, Pamela, de 15 años, y Patricia, de 16, faltaron a clases por la tarde. Como esa noche no había juego seguido de fiesta de Halloween, se creyó que habían faltado para prepararse. Pamela le dijo a su madre y hermanas que iría a la fiesta y regresaría después. Pero cuando su familia volvió de pedir dulces, el novio de Pamela llamó para decir que ella nunca llegó a la fiesta. Tras algunas llamadas, descubrieron que Patricia tampoco había sido vista ahí. Ambas fueron reportadas desaparecidas esa misma noche. Al principio, dada su edad, el caso se trató como fuga voluntaria. Sin embargo, aunque iban a la misma escuela, no eran amigas cercanas, así que no estaba claro por qué huirían juntas. Las familias tampoco lo creían. Ambas tenían buenas relaciones en casa y no había razón para irse sin decir nada. También habían dejado sus identificaciones y el poco dinero que tenían, por lo que fugarse parecía improbable. Según la primera investigación, se les vio por última vez caminando lejos de la escuela. Años después, un hombre afirmó haberlas llevado al centro de Oscoda. Fue descartado como sospechoso. Otros testigos dijeron que fueron vistas en una gasolinera. La policía sospecha que intentaron hacer autostop y fueron recogidas por alguien que las secuestró y eventualmente asesinó. En 1985, se investigó un granero donde se hacían fiestas en los años 60. No se encontró evidencia. El dueño fue considerado sospechoso pero murió sin cargos. Mary, la hermana de Pamela, sigue en contacto con la policía y activa en el caso, pero nunca se volvió a ver ni escuchar de Pamela ni Patricia. El caso sigue, hasta hoy, sin resolver. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido, y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar, y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.